A ver, hoy vengo a hablar de capitalismo. Yo varias sesiones de estas universidades de verano hablé de anarquismo y de temas anarquistas, pero en el capitalismo son dos cosas, anarquismo y capitalismo. Y el capitalismo, digamos que lo tenemos un poco abandonado. Tenemos otro tipo de debates. Y me puse a igual que el anarcocapitalismo sirvió para entender bien el anarquismo y estudiar a los pensadores anarquistas de derecha, de izquierda, estudié todo, digamos, las visiones anarquistas, los órdenes anárquicos. El capitalismo, pues no vaya a pensar que está tan estudiado. No vaya a pensar que está tan estudiado, así como sistema, ¿no? Es decir, como sistema económico, así no, pues hablamos de libre cambio, y creo que hay muchas confusiones al respecto. Entonces, me puse a estudiarlo, obviamente empezando por quienes lo estudiaron mejor, que es el que inventa realmente, populariza el concepto, que es Werner Sombart, que es un autor que no es para nada de nuestra devoción, pues el discípulo de Smoller, o sea, que es el enemigo de la escuela austríaca por excelencia, pero es la persona que populariza, digamos, a nivel general el concepto de capitalismo. Y lo hace en toda su obra: Lujo y capitalismo, Guerra y capitalismo, los judíos y el espíritu del capitalismo, el apogeo del capitalismo, el burgués, la quinta esencia del capitalismo. O sea, es una persona que está todo el día pensando en esto. Es decir, entonces, a ver qué dicen estos señores, que decían los clásicos del capitalismo, los que estudiaron esto, porque normalmente el capitalismo también lo vemos como un espejo deformado a través del marxismo. Es decir, que también se lo toma más en serio que nosotros, ¿no? En el sentido de que lo estudia y está todo el día criticándolo, pero está todo el día estudiándolo también. Entonces digo, a ver nosotros qué podemos aportar de esto. Entonces, la idea es ver qué visiones hay respecto al futuro del capitalismo, si lo tiene o no lo tiene, y qué podemos esperar de él, ¿no? Y básicamente, ¿qué es? ¿No? Si uno lee a Sombart, por ejemplo, dice, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es una cosa, es la cuenta de capital en un libro de contabilidad. En el libro mayor, es la cuenta de capital. Eso antes no lo había. Simplemente es una técnica, una tecnología mental, es una tecnología de cálculo, de cómputo, de racionalización de la vida económica. Cuando Sombart, por ejemplo, en ese libro maravilloso que es El burgués, que está traducido en español, El burgués, ¿no? Pues nos compara al rico del siglo XVII, al mítico noble europeo, como puede haber en España, aquellos duques de Lerma, aquellos duques que había antes, que gastaban fortunas enteras en gastos suntuarios, que tenían sus cuentas totalmente desarregladas, que el caso, digamos, más conocido es el Quijote, pues una persona que es un hidalgo, que tiene tierras, que tiene medios, pero que al final no tiene nunca un duro, siempre lo gasta, digamos, en gastos de honor, de estatus, cosas por el estilo, y compara a Sombart, aquel viejo noble europeo que había en toda Europa del siglo XVII, ¿no?, con el burgués actual, ¿no?, es decir, con su frugalidad de hierro, ¿no?, que es espartano, no gastador, con todas sus cuentas bien ordenadas, con su cuenta de capital allí puesta, ordenando todo, y que el capital tiene que ser bien invertido, hay que mirar de la contabilidad de las formas, tiene que los ingresos, los gastos, comparar, y las amortizaciones, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que es el capitalismo. Es una tecnología mental y no es natural. Y es difícil de conseguir. Yo lo comparo muchas veces, por ejemplo, la escritura es una tecnología mental. La escritura no es natural, o la lectura. Nadie nace sabiendo leer y escribir, y tardó bastante tiempo el ser humano en descubrir estas cosas. Es decir, no es una cosa que nazca de los árboles, hay que aprenderla, y lleva un tiempo aprenderla, que hay unas reglas ortográficas, que hay unas normas, que hay una gramática, que hay unas cosas. Eso es lo complicado. Nos lo metieron, digamos, durante muchos años con duro esfuerzo en las escuelas, o nuestros padres nos enseñaron a escribir y a leer, etc. Pero no es natural. La ciencia, por ejemplo, la ciencia también es una tecnología mental, sentido, que es ver el mundo físico o natural con otros ojos, unos ojos que tienen que seguir un método, una regla. Pues hay que probar las hipótesis, hay que establecerlas, hay que contrastarlas, hay que probarlas después experimentalmente, y después que esas ideas pueden ser refutadas o contrastadas y un argumento mejor o una prueba mejor, etc. Pero es una forma de ver, tampoco es natural, Tampoco es natural, pero, digamos, los logros, digamos, de la ciencia se deben a ver el mundo con estos ojos y a ordenar, digamos, la visión del mundo natural. ¿Puede ser superada? Pues podría ser, si hubiera una forma de entender el mundo mejor. De momento no se descubrió, pero es la idea. Y eso se le acompaña a lo que se llama un Geist. Lo que llaman los alemanes un Geist, un espíritu. Es decir, es una tecnología porque tiene que ir acompañada por una serie de valores, unos espíritus, una forma de ver el mundo. Y ahí vienen todos los grandes debates, lo que se llamaba el profesor Gil Villegas la guerra académica de los 100 años. Es un libro gordo, como los que me gustan a mí, de 1700 páginas, que explica todo el debate, sintetiza todo el debate que hay de las distintas escuelas sobre el capitalismo, a qué se debe, sus orígenes y todas las cosas, y todo sobre el debate en concreto sobre si
el capitalismo necesita o no de una base religiosa para fundamentarse. Todo lo que plantea Max Weber con el protestantismo, Fanfani, Troeltsch y otros, después discuten, etc. Es que esto es todo un debate que hay al respecto de a qué se debe el capitalismo. Entonces, es una técnica, pero la técnica tiene que ir con un geist. Es decir, la ciencia podemos tener el método, pero si no tenemos un espíritu científico, es decir, que el científico no tiene el espíritu de buscar la verdad, no tiene el espíritu, por lo menos, de tomarse las cosas un poco en serio, de que los datos no se falsifican, de que esto hay que contrastarlo, y etcétera, pues la ciencia no avanza. Pues el capitalismo, aparte de la tecnología, necesita de un geist, de un espíritu, de unos valores, de una disciplina, de una serie de principios que lo muevan. Por eso hablo siempre de esto del ahorro, el trabajo. Es que sin ellos es el geist. Sin ese geist no hay capitalismo, como digo yo. Puede tener toda la tecnología, puede tener toda la meta, pero digo yo, un pueblo de vagos o de borrachos, poco capitalismo va a salir de ahí. Por mucho capitalismo que haya y las leyes sean y todo así, no va a salir nada de ahí. Si nos levantamos, y todos estamos así, con derecho al trabajo, estas cosas de Bob Black, el infame Bob Black, que habla con sus libros contra el trabajo, estas cosas así, ¿no? O Paul Lafargue, el derecho a la pereza, todos estos libros que defienden así, que están de moda y que permean, porque esta gente escribe los libros, y después llega la ministra y nos quiere reducir la jornada laboral y cosas así de estas, ¿no? No, porque se ve el trabajo como algo maligno, como algo a perseguir y a que no debe estar ahí, ¿no? Es fruto de una visión ideológica. Los antiguos no tenían esta visión. Y esta es la idea. Entonces necesitas un geist, pues, unos valores básicamente que te lleven a ahorrar. Hayek decía aquellas cosas, decía, para ser libre uno tiene que esclavizar sus instintos. Y pues por eso estos tipos de libros así que del 68 son corrosivos, digamos, del valor capitalista, en el sentido de que libera tus instintos, disfruta, Robert Reich, Marcuse, todas estas cosas, o uno de los libros más conocidos, que es una novela de André Gide, de los alimentos terrestres, ¿no? Es un libro terrible, no, hay que liberarse, de otras cosas así, no hay que esclavizar. Entonces, Hayek decía, espere, si usted quiere ser libre, tiene que esclavizar sus instintos primero, sus instintos, esto hasta lo reconoce Freud, al final de su vida, cuando él se ve las consecuencias de lo que él dijo, creo que en el porvenir de una alusión y sobre todo en, ¿cómo se llama?, el malestar en la cultura, cuando apunta que civilización es represión. Represión del instinto de ira, del instinto de tánatos, el instinto de estar todo el día peleando, cualquier cosa que nos hacen pues, a pelearnos, a matarnos a palos o cosas por el estilo, la lujuria en el sentido amplio, en el sentido de pues, no estar todo el día comiendo dulce, no estar todo el día drogándonos, no estar todo el día, ¿no? Pues eso viene la lujuria, o querer todo el día gastar. La lujuria viene de lujo, de gastar, de querer todo el día pues, pasarlo bien, ¿no? La tiranía del placer, de la que habla Guille Boz, ¿no? Es un libro precioso también que recomiendo, ¿no? De todo placer, vivir el momento, vivir la vida, este tipo de cosas así, ¿no? Si no reprime eso, no puede haber libertad económica, no puede haber capitalismo, porque si estamos todo el día disipando las energías por ahí, pasándolo bien, pues no nos levantamos a las 5 de la mañana, no trabajamos, no somos serios, no somos puntuales, no ahorramos, porque el ahorro al final implica domesticar el propio ansia de gasto, es un control mental, es un control de decir, che, quieto, gastos, che, no gastes. Mete ese euro a interés compuesto. ¿No? Y empezamos a hacer cálculos. A 20 años, ¿cuánto rinde este euro? ¿No? Pero requiere sacrificar el cuerpo, decir, quieto, no gastes, no consumas eso, vicio. ¿No? Pues por eso repito que el capitalismo requiere de un geist, como la ciencia requiere de un geist, un espíritu, es decir, una serie de valores que le sirvan, ¿no? Y eso es lo que aparece en unos sitios de Europa en el siglo XVIII. Entonces, al principio quería hacer un par de acotaciones. Una, que el capitalismo no necesita el capitalismo no es libre cambio. Son cosas distintas. Es una cosa que me gusta recalcar, que podemos discutir después. El libre cambio ayuda. Es la visión entre la visión capitalista y la visión smithiana. Es decir, Adam Smith, el crecimiento, la riqueza, la ve de dos formas. Uno, incremento de la división del trabajo, y otro, la extensión del mercado. Es decir, que el mercado sea cada vez más grande, que cada vez más pueblos, Smith, Ricardo, todos los liberales clásicos. En la medida en que todos los pueblos acepten el libre cambio, el mercado se extiende, y en la medida que eso se hace, podemos dividir el trabajo e incrementar la productividad. Es el crecimiento smithiano. Pero cuidado, el crecimiento smithiano no es un crecimiento capitalista. Es un crecimiento pues, derivado de esto,
de poner a trabajar a más gente, hacerla trabajar más horas, o extender, roturar más tierras, o extender, digamos, que más pueblos abracen los principios del cambio, etc. Cuidado, capitalismo es otra cosa. Capitalismo es una reinversión sistemática en bienes de producción. Sí, a ver, estoy hablando así de forma genérica, no es una definición estricta. Es decir, que es una reinversión del ahorro sistemática dedicada a la financiación de bienes de producción, pues, y el viejo va en procesos cada vez más largos. Ese es el capitalismo. Y es una cosa distinta. Lo digo porque los clásicos, cuando leen la economía, viven en medio de la revolución industrial y ninguno de ellos se refiere al capitalismo. Ninguno de ellos se refiere a la revolución industrial, estando en medio de ella. Y todos sus esquemas son de libre cambio. Cuidado, yo estoy a favor del libre cambio, también, pero son cosas distintas. Eso resuelve la paradoja de que muchos países con políticas proteccionistas crecieron mucho. Estados Unidos o Alemania, en determinadas épocas, crecieron mucho porque eran capitalistas. O sea, este es el segundo punto. El capitalismo puede funcionar a cualquier escala, o mejor dicho, es una escala mínima, pero no necesita de que sea a nivel mundial. De hecho, el capitalismo nace en puntos concretos del mundo, en etapas concretas. Es decir, podemos decir que la revolución industrial, el capitalismo moderno, nace en algunos puntos de Flandes, en algunos puntos de Inglaterra, en algunas regiones, y en algunos puntos a lo mejor de Alemania o de Francia, pero son puntos concretos. No nace con todo el capitalismo, así todo a la vez en todo el mundo, sino que nace en esos puntos y se va extendiendo como una mancha de aceite, por imitación. Y eso requiere, dice Mockir, por ejemplo, La palanca de la riqueza, o en otros libros, requiere, por ejemplo, pluralidad de gobiernos. Quiero decir, que tener la suerte de que tengas un gobierno que no te quiera ahogar desde pequeño, que no quiera ahogar el sistema desde pequeño. Y al haber en Europa pluralidad de unidades políticas, pues siempre uno o dos toleraron esto, esa uno o dos prosperaron y después las demás no les quedó más remedio que imitarlas. Pero necesitaban, digamos, un gobierno que no se les metiera mucho en eso. Y eso no era fácil de encontrar. Y sobre todo no es fácil de encontrar en los grandes imperios. Por eso China, que siempre partió con ventaja, no desarrolló el capitalismo. A pesar de que hasta el siglo XVI, XVII era superior a Europa en renta y en un montón de cosas, pero no fue capaz de desarrollarlo. ¿Vale? Entonces, por un lado, funciona a cualquier escala. Piensen en las Robinsonadas de von Baberg. Von Baberg le gustaba hablar a sí mismo de las Robinsonadas que él hacía. Yo creo que uno de los libros más desconocidos, si quieren, de nuestra escuela es La teoría positiva del capital, de von Baberg. A lo mejor porque es un ladrillo gordo y así, y tampoco está difundido en una edición popular en España, es decir, no es un libro muy conocido. Pero para mí es de los austriacos más poderosos, más potentes, como analiza él. Y entonces, en sus ejercicios mentales, cuando él escribe, hace uso de lo que él llama Robinsonadas, las usa como ejemplos teóricos. Es decir, una persona sola, Robinson en su isla, haciendo bienes de capital. Pero lo que está explicando von Baberg es que incluso a nivel individual podríamos actuar de forma capitalista. Ya, después, obviamente, él corrige que no es así, pero bueno, que es un ejemplo mental. Pero lo que te dice es correcto. El capitalismo puede funcionar en un espacio muy reducido. Una región, como Flandes, por ejemplo, o el norte de Inglaterra, pues ahí puede funcionar el capitalismo. Y funcionó así el capitalismo, en pequeñas regiones. Después se extiende y se imita, pero al principio nace así. O sea, no necesita tener todo el mundo detrás para funcionar. Tener todo el mundo detrás, la división de trabajo, ayuda y refuerza, pero no es la base. ¿Vale? Entonces, ese punto me gustaría recalcarlo. Tecnología mental, que necesita de un espíritu y necesita después de unas condiciones concretas en algún tipo de gobierno que no sea muy intrusivo, que le permita, digamos, desarrollar y empezar a florecer. Pero es una mentalidad. Es decir, Woodworth, el método de las porcelanas, o Samuel Smiles, o así, no son menos capitalistas que Bill Gates. Son igual de capitalistas o incluso más. En el sentido que tenían más imbuido el espíritu y eran mucho más austeros. El propio padre de Sombart, el padre de Sombart era un señor súper austero, era un burgués así alemán de la época. El hijo ya no, el hijo ya, como veremos después, ya se fue como más gastador. Ya quemó el capital del viejo. Pero el viejo era duro, era estricto, era así muy ahorrador, muy austero, y era rico, era de las mayores fortunas de Alemania. Es decir, pero con austeridad, con un espíritu burgués. Por eso el hijo estudia estas cosas y se dedica a estas cosas. Vale, entonces son estas cosas. Tecnología mental, terreno, y decir que no necesita puede funcionar en cualquier sitio. Y es una idea. ¿Vale? Básicamente es una idea.
No es otra cosa. Una idea que después se transforma en bienes, pero básicamente hay que tener esa idea en la cabeza. La idea de que hay que tener una contabilidad racional. Básicamente el capitalismo, dice Chomsky, es contabilidad, básicamente. Es ordenar las cuentas y que aquello cuadre, pero unas cuentas bien hechas, ¿vale? Entonces, dicho esto, dichas estas pequeñas apreciaciones, me gustaría apuntar un poco qué visiones hay al respecto del futuro del capitalismo. Si este futuro, porque siempre se está diciendo que se va a acabar, ¿no? El propio Sombart, en el apogeo del capitalismo, habla de un alto capitalismo, que es al principio del siglo XX, y después que vendría como un capitalismo tardío, y que es como hablan los marxistas, que es un capitalismo como más decadente, ¿no? O sea, siempre, ya desde el principio, se pensó que se iba a acabar, o que esto no tenía futuro. Los marxistas, por ejemplo, ya hablaban también de esto, el capitalismo que era un sistema temporal y que se iba a acabar. Entonces me digo, a ver, vamos a ver, aquellas frases que decía Jameson, de si se puede acabar o no, que decía Jameson de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, decía aquella frase, ¿no? O aquel libro de Baldizoni, imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Que son, entonces vamos a ver qué visiones hay al respecto del futuro del capitalismo, que también nos ayudan a entenderlo, o ayudan a entender lo que hay. Por un lado hay las visiones, digamos, procapitalistas del asunto. Vamos a ver, los austriacos y en general los muy liberales, este tema no les preocupa. Repito que es un tema relativamente poco estudiado. Los austríacos, por ejemplo, no le dan gran importancia a este tema, ni se preocupan de ni la evolución, ni si tiene futuro, ni si puede acabar. Pero algunos autores, digamos, simpáticos con el capitalismo sí que tocan el tema. Por ejemplo, Peter Drucker, la sociedad postcapitalista. Esto es una pequeña joya de libro. Una pequeña joya de libro. Además es pequeñito, 200 páginas o una cosa así, pero es muy interesante, ¿no? Porque va hablando pues, esto del capitalismo, cómo será en el futuro. Él habla mucho de la fragmentación política también, es decir, en el sentido que el capitalismo florecerá si el mundo está más fragmentado políticamente, etc., ¿no? Y su idea, por ejemplo, de que el capitalismo puede ser seriamente modificado por lo que llama él el socialismo de los fondos de pensiones. Es una cosa que tiene un libro así con ese título, pero sobre todo en este libro también lo toca. En el sentido de que él dice, vamos a ver, los obreros cada vez más a través de los fondos de pensiones están haciéndose dueños de las empresas. A medida que ahorran y hacen fondos de pensiones, y si eso se generalizara, es decir, llegaría un momento en que los trabajadores o sus representantes o lo que fuera así acabarían controlando, digamos, las propias empresas. Y la pregunta, ¿en qué sentido esto mudaría el capitalismo? ¿No? ¿En qué sentido, digamos, al ser propietarios cambiaría la forma de gestión del capitalismo? Y es una hipótesis que él plantea. Hipótesis que está emparentada con otras tesis relativas a la pérdida de control de las empresas por los propietarios, que es una tesis que plantea, por ejemplo, aparte de Drucker, Burkhardt, viejo trotskista, reconvertido a ultraconservador. Tiene tesis trotskistas tiene un libro que se llama La Revolución de los Managers, que en español tiene varias traducciones, La Revolución Gerencial, La Revolución de los Managers, La Revolución de los Gerentes, ahí creo que hay varias ediciones. Es un libro en el que narra pues, el cambio de la forma de gestión de las empresas, que las empresas antes estaban gestionadas por el propietario y ahora pasan a estar gestionadas por managers o por gente contratada o incluso con intervención política. Y en ese sentido dice que se pierde buena parte de ese Geist, que se pierde buena parte de ese espíritu. Es decir, que uno de los problemas que puede tener el capitalismo es que el capitalismo se burocratice. Digamos, que se conviertan las empresas que sean indistinto, que sean públicas, que sean privadas y que acaben siendo gestionadas no de acuerdo con principios capitalistas, sino con un acuerdo a principios de beneficios o pérdidas contables, ¿no? Y con gerentes que no tienen interés directo, digamos, en la gestión de las empresas, en el sentido de que si pierde, bueno, pues pierden el trabajo, pero no pierden ellos gran cosa. Entonces, que eso cambia la forma de gestionar las empresas y eso es una tesis de burocratización, ¿no? Que es un cambio de la gestión empresarial. Y esto es lo que temen muchos, repito, son autores simpáticos con el capitalismo, en el sentido que, mira, que esto puede acabar así, que esta idea, a mí es una idea que también me da muchas vueltas en la cabeza, es decir, hasta qué punto una empresa gestionada por un manager es igual que una gestionada por un empresario, y si eso, digamos, hace decaer, de generalizarse eso, haría decaer el espíritu capitalista y al final el sistema capitalista, digamos, iría acabando, burocratizándose, o como decían en los años 60,
con la convergencia, siendo gestionado igual que una empresa soviética, muy parecido. Es la tesis de Mark Levinson y otros de los años 60, diciendo que había una especie de convergencia, es decir, que las empresas capitalistas y las socialistas iban a acabar gestionándose igual, ¿no? Y esta es una deriva que ellos temían también. Y después, claro, está la tesis de Schumpeter, que a mí me gusta mucho. Schumpeter es un autor muy interesante. Lo que pasa es que, como es tan irónico, a veces creo que se lee mal. Tiene un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y ahí parece que él da al capitalismo como derrotado y que va a llegar al socialismo, ¿no? Lo hace de forma irónica, ¿eh? Lo que pasa es que, como no es muy claro, a lo mejor mucha gente no piensa en la ironía y toma en serio las cosas, porque dice, el capitalismo será derrotado por el socialismo si el socialismo es así. Para que el socialismo no es así. Para que la gente no entiende, no se dio cuenta de ese detalle, ¿no? Pero él tiene unas reflexiones muy interesantes en ese libro. Bueno, él es un autor muy, muy interesante. Él fue discípulo del viejo von Baber. Para mí, von Baber, repito, que debe ser de los tipos más notables de los austriacos, porque generó a los mejores capitalistas y los mejores marxistas. Generó a los mejores, porque Otto Bauer estudió con él. Pero es que Bukharin vino desde Rusia. Bukharin es el arquitecto de la NEP, es el economista principal del socialismo. Fue desde Rusia a estudiar con von Baber. Y escribió un libro contra la escuela austriaca, La economía política del rentista, ¿no? Pero también Hilferding, le enseñó al marxista. Y iba a los marxistas a su seminario a ver. Y Bukharin dijo, el principal enemigo del socialismo es la escuela austriaca. Lo dijo él así. ¿Qué? Amén, sí. Pero digo que Schumpeter también fue alumno de Peter y muchos otros teóricos, ¿no? Y era compañero de clase de Mises cuando iban al seminario. Schumpeter, aunque después lo picó Walras, le picó el vicio de Walras, y se apartó y se hizo así de equilibrios y estática y cosas por el estilo. Como aquí hay muchos que le pican esas cosas raras y después se desvían, y después también se juntó con el cuñado de von Baber, con Bieser, que también era así como un austriaco blandito, de los que abundan actualmente, ¿no? Y claro, y el joven Schumpeter, pues como que lo apartaron de la correcta vía y lo llevaron a las matemáticas. Empezó así, escribía después artículos de econometría y cosas así por el estilo. Se empezó así con cosas, pero eso porque lo picaron de joven con esas cosas. Por eso hay que avisarlos ya desde pequeños, para que no los desvíen con estas cosas, porque al final acabó así. Pero aún así conservaba parte del espíritu viejo austriaco. Hay un libro que se llama Decker, de Viennese Students of Civilization, que estudia todo ese mundo cultural de la escuela austriaca, que es por desgracia no está traducido. Y habla de Schumpeter y esta gente, como que todos ellos más o menos, aunque diferían en posturas económicas, tenían el mismo concepto de civilización, vivían en una sociedad altamente civilizada y querían conservar esos valores que hicieron grandes a la civilización occidental, ¿no? Entonces estudia todo ese mundo. Y Schumpeter apunta a un tema que es muy interesante. Es decir, el capitalismo, y es un tema que él plantea en esto, el capitalismo va a desaparecer porque carece de coraza intelectual. Es decir, él compara, repito que la obra de Schumpeter es muy bonita, está llena de metáforas, es un escritor muy culto, que escribe muy bien, que pone muchos ejemplos de mitología, pone muchos ejemplos de historias, es un señor muy, muy, muy preparado. De hecho, tiene una de las mejores historias del análisis económico, un libro de 1200 páginas, ¿no? Pero ¿qué dice el viejo ahí? Que el capitalismo no tiene una coraza intelectual que lo defienda. Todo el sistema político, económico, todo el sistema feudalismo, lo que sea, o incluso el marxismo, tiene una coraza intelectual. Pues tiene santos, tienen mártires, tienen una literatura, unos cantares de gesta, tienen unos cantares de héroe, que cantan su heroísmo, tienen una historia, y después que intentan penetrar otros ámbitos de la cultura. No solo son economía, sino que tienen pues una literatura, tienen sus historiadores, tienen sus antropólogos, tienen sus sociólogos, tienen sus psicólogos, incluso intentaron los marxistas, por ejemplo, penetrar en el ámbito de las ciencias naturales, aquellos biólogos marxistas que había en los años 20, 30, aquella gente así, que intentaban, digamos, aplicar los principios del marxismo a las ciencias naturales también. Es decir, pero esa visión es lo que lo defiende. Me pregunta, ¿qué coraza tiene el capitalismo? ¿Qué heroísmo tiene el burgués? Aquella frase que a mí siempre, cuando leía hace más de 30 años, por primera vez el capitalismo, decía, cuando el burgués no es capaz de echar a un ganso de su despacho. No sé si ven una vez una oca o un ganso. Son unos especies de patos, bueno, ya lo saben cómo son, ¿no? Pero son muy fieros.
pero muy fieros, pero es un bicho, le dan 2 patadas y lo echan allí, pero son, es decir, que son bichos agresivos, si vieron alguno de cerca son bichos agresivos, o sea, no son fuertes y defienden la cosa. Dice, un burgués no es capaz de echar un ganso en su despacho, tiene que llamar a alguien que se lo eche. En cambio, un señor feudal cogería una espada y ya corría el ganso el solo. Es decir, detentaba en el poder y ahora tenía unos rasgos heroicos que lo llevaban a ser dominante. Y ese carácter, digamos que los burgueses no lo tienen. Pero tampoco se preocupa de dotarse de una coraza intelectual, ni de un sistema heroico. Entonces, es decir, que va a decaer, digamos, por falta, digamos, de quien lo defienda. Yo siempre lo digo, a ver, nosotros nos dedicamos a cosas muy, muy útiles, ganamos dinero, especulamos, jugamos a la bolsa, ganamos y lo hacemos bien, pero no hay una base cultural. No hay una base cultural, no hay historiadores de esto, no hay antropólogos de esto, no hay... Uno lee, por ejemplo, a Hauser, la historia social de la economía y el arte, ¿no? Perdón, la historia social de la literatura y el arte. Un libro marxista de literatura y de arte. Intenta explicar la literatura y el arte desde el punto de vista del marxismo, del materialismo histórico. Vale, pero ahí tienen una cosa, nosotros ¿qué tenemos de eso? Están todo el día preocupándose de eso. Claro, después, pues con métodos gramscianos, pues tienen profesores en las escuelas, tienen profesores en los institutos, tienen profesores en las universidades, y eso difunden el ideario, y al final es lo que queda. Yo hace poco di una conferencia sobre estos temas, precisamente con muchos empresarios, sobre todo los que estudiaron carreras, tienen interiorizado los principios marxistas o principios socialistas porque son los que estudiaron en la escuela. Y el problema es que aplican a esas categorías igual. A lo mejor el que no fue tanto no está tan educado de forma académica, así, pues no tiene estas cosas, pero es que el otro interiorizó esas categorías tanto como el proletario. Y entonces el capitalismo va a perecer por culpa de esa falta de coraza, de falta de coraza intelectual, porque no va a tener quien lo defienda. Y si no hay quien lo defienda, ese viejo Geist, porque el Geist capitalista viene de valores previos. Yo tengo claro que viene de valores religiosos, podemos discutir de cuáles y en qué medida, pero viene de valores religiosos. Si tiene valores religiosos, que dice, pues lleve usted una vida ordenada, ahorre, no gaste, no ande por ahí a quemar el dinero por ahí, no sé si me explico, ¿no? En fiestas o en cosas así, lleva una vida ordenada y eso es lo que es el Geist. Pero que si se destruye ese Geist, ¿qué? Eso es lo que decía Schumpeter. Y esto lo suma Bell, por ejemplo, las contradicciones culturales del capitalismo, que es otro. Bell era un futurólogo, un sociólogo académico futurólogo, le gustaba hacer mucho prognosis, tiene aquel libro del advenimiento de la sociedad postindustrial, que habla de muchas de estas cosas, que explica cómo estas cosas, y después tiene este libro de las contradicciones culturales del capitalismo, y dice que el capitalismo también va a perecer porque genera tanta riqueza que va a generar una clase de gente ociosa que nunca vio la pobreza, no sabe lo que es y piensa que esto siempre es rico y siempre va a serlo porque sí, porque es así, nacimos ya con esto y siempre va a ser así. Piensa muchas veces que España, por ejemplo, siempre fue rica desde la noche de los tiempos, de los romanos, así ya éramos más ricos que otros pueblos y siempre así había... Solo que el internet iba más lento, como digo yo, ¿no? Era con 3G. Pero claro, no ven que, claro, la memoria histórica de muchos de los jóvenes de aquí son 25 años, 20 años, claro, no saben cómo cuando no había agua en las casas, cuando no había luz en las casas, cuando no había teléfono. Yo vi llegar el teléfono a mi casa, no nací con él, vi cómo llegaba, pero era pequeño, pero vi cómo llegaba, es decir, no... Pero mis padres ya no lo conocieron, mis abuelos mucho menos. Es decir, pero como ya nacemos con el 5G, ya lo da la Xunta de Galicia cuando nace, ya un teléfono móvil conectado, casi. ¿No? Es una broma, pero poco le falta. ¿No? Pues claro, piensa que siempre fue así y que siempre va a ser así, y que no es necesario, digamos, los valores de sacrificio, de contención, etcétera, que nos hicieron ricos, etcétera. Y es lo que explica, por ejemplo, Daniel Bell. Y lo apunta hace poco Manuel Todd, en un libro que se llama La derrota de Occidente. Los libros que le gustan a Edu, seguro, ¿no? Que es un libro que ha salido este año. Es decir, bueno, que también vale, está muy bien. Explica la derrota de Occidente, de la cultura occidental, sobre todo de Europa occidental y en menor medida Estados Unidos, pero todo Europa occidental. Explicando, bueno, pues es una sociedad muy próspera, tal, pero sin valor ninguno.
sea, los valores religiosos desaparecieron y no hay ningún valor que los sustituya, más allá de ser bueno. ¿No? Y eso ser bueno hay que ver en qué consiste también. Pero no, quiero decir, que no hay valor ninguno, es lo que llaman el grado cero de religión, no hay ningún valor en positivo. Vale, en negativo no te metas con los demás, vale, pero en positivo, ¿cómo tengo que ser yo? Eso no hay nadie que se atreva a decir, que se atreva ni siquiera, por ejemplo, a amonestar. Yo antes hablaba de esto, decía, a ver, las sociedades antiguas tenían a alguien que amonestaba, un amonestador, un fraile allí echaba una bronca y amonestaba a la gente por sus vicios y sus cosas. Pero es que ahora no hay nadie que amoneste. Entonces todo vale, bueno, sí, vamos, tal. Claro. Y eso lentamente dice que es causa de la derrota de Occidente. Es lo que explica Todd, ¿no? Es un libro muy interesante. Y Todd es un autor, pues, fue uno de los primeros en ver también la caída del comunismo, como 20 años antes, ¿no? Y es un autor bastante interesante y desde luego es simpático. No digo que sea capitalista, pero es más o menos simpático, no es contrario. Entonces tenemos por un lado estas ideas capitalistas, después tenemos las ideas marxistas. Las ideas marxistas son básicamente siempre las mismas, que pasa que las van cambiando con los tiempos. Uno coge, por ejemplo, pues a Marx o coge los clásicos del marxismo y ven que el capitalismo va a ser destruido, va a finalizar por una serie de factores. Coge, por ejemplo, el libro de Streeck, que es reciente, Wolfgang Streeck, Cómo terminar el capitalismo, que más o menos son los mismos, solo que adaptados al tiempo. Por ejemplo, el marxismo hablaba de la caída de la tasa de ganancia. Es decir, que el capitalismo va a caer porque la tasa de ganancia iba a caer, que cada vez iba a haber menos oportunidades de negocio, iba a caer y que eso acabaría con él, ¿no? La vieja tesis de la casa de ganancia. Entonces, ahí vienen, por ejemplo, las tesis del imperialismo, de Hobson, de Bukharin y después de Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo. Es decir, que el capitalismo necesita de la expansión imperial para expandir sus negocios y de esta forma seguir creciendo, porque si se estanca como que el capitalismo destruye. El capitalismo, digamos que necesita una expansión siempre continua. Cuidado, fíjese que los marxistas tienen una visión smithiana del capitalismo, no capitalista. Es decir, ven el capitalismo como que es algo que necesita ser extendido, que si no se extiende no funciona. No piensa que el capitalismo puede funcionar a pequeña escala y sobre uno mismo, ¿no? Pero piensa que se va a estancar. Entonces, que el imperialismo, que se expande, todas estas tesis. Y a día de hoy, más o menos, siguen siendo las mismas. Las tesis son las del estancamiento. Estancamiento secular, que la economía no crece, que el capitalismo va a decaer porque no es capaz de crecer más, no es capaz de estancarse, y que cuando acabe de incorporar a todo el mundo, ¿qué va a hacer? Etcétera, ¿no? Y no ve eso, ves como una cosa que necesita expandirse y que se estanca. Y también hablan de la caída de la tasa de ganancia, y hablan de, por ejemplo, es que ya como que todo está inventado ya. Y digamos que los grandes avances del capitalismo del siglo XIX, la velocidad, la potencia, etcétera, pues que ya están como maduros, ¿no? El capitalismo maduro. Entonces que ya no puede mejorar mucho sobre esos aspectos, entonces que va a decaer la tasa de ganancia. Yo no veo esa decadencia de la tasa de ganancia, y además ellos mismos lo dicen, porque siempre yo los oigo hablar, es que los supermercados se hacen de oro, las eléctricas se hacen de oro, todo el mundo se hace de oro. No sé si me explico, ¿no? Y la tasa de beneficio, vamos a ver, no quedamos en qué caía. La tasa de beneficio que iba a caer, pues yo por lo que leo todos los días están creciendo espectacularmente. Pero el problema es que como soy viejo, esos argumentos ya los escuchaba yo hace 30 años, que cada vez eran más ricos y los pobres más pobres, y el 1% y el 99% y cosas así, ¿vale? Es que yo no sé cuál es la tasa primero, no sé si hay una tasa de ganancia general. Sé que hay una convergencia entre tasas, eso sí que es correcto, lo explica Bombard, entre distintos sectores. Tiene que haberla, eso es normal. Si un sector gana mucho, es normal que se invierta más en él y se decrece de los otros. Bueno, ¿cuál es la tasa de beneficio correcta? Porque cada sector tiene su tasa de beneficio, o cada empresa incluso tiene su tasa de beneficio. ¿Cuál es la tasa de beneficio correcta? ¿Qué es la que cae? Y como si pudiera hacerse algún tipo de promedio entre ellas, o algún tipo de primero no sé si cae ya tampoco pasará nada. Es decir, el capitalismo puede crecer a cualquier tasa. Mientras crezca o funcione de esta forma, no necesariamente tiene por qué caer. Pero bueno, es la tesis de estancamiento, sigue siendo hoy. 2, la tesis de la pauperización del trabajador, que es la tesis marxista clásica, ¿no? Que el capitalismo se pauperiza, el trabajador se pauperiza. Cada vez el trabajador
es más pobre y el patrón es más rico y leyes de hierro de los salarios, de la sal y cosas por el estilo, ¿no? De bronce, perdón. Etcétera. Bueno, como eso ya se demostró, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama de John Strachey, que es un laborista, se llama El capitalismo contemporáneo, es un libro de los años 60 o 50, dice, bueno, el señor, soy de izquierda, pero no puede decir que la clase obrera está pauperizada. No se puede decir a día de hoy. Bueno, entonces cambian el esquema y ya no hablan de pauperización, porque además a nivel mundial se está viendo que la pobreza extrema está reduciéndose a cifras nunca vistas. En la India, en China, en muchos países del sudeste asiático, en Latinoamérica, está reduciéndose la pobreza vertiginosamente. Entonces, la desigualdad ya no es la pauperización, ahora es la desigualdad. Cuidado que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Podemos ser desiguales, pero lo que me importa a mí es cómo está el más pobre. Si el más pobre lleva una vida digna, tiene sus alimentos, cosas por el estilo, la desigualdad no tiene por qué ser necesariamente mala. Por eso, Walter Scheidel, cuando habla en El gran nivelador, que es una historia de la desigualdad, dice, mire, las etapas de igualdad normalmente son etapas de miseria, y son etapas de guerra, son etapas de todo tipo de pestes, catástrofes y cosas por el estilo. Es cuando hay igualdad, cuando todos somos iguales ante la muerte, ante la guerra, ante la... Sí, ¿no? Las sociedades prósperas son por naturaleza desiguales, pero se trata no tanto de la desigualdad sino de cómo está el más pobre. Eso quiere tener Harry Frankfurt, un filósofo alemán, tiene un libro muy bonito que se llama Sobre la desigualdad, es pequeñito si lo quieren leer, que explica eso. El principal no es la desigualdad, pero cambiaron el discurso, ya no es el problema la pobreza sino la desigualdad, pero es una adaptación del viejo esquema marxista, ¿no? Y ahora habla de Piketty. Tenemos ahí hablando de estas de rendimiento, y la de moda, pero es una adaptación del tema viejo, ¿no? Después está toda la teoría de los ciclos, es decir, que el capitalismo acabará por una especie de crisis mundial, y están siempre esperando por esa crisis, ¿no? El difunto Hobsbawm, un poco antes de fallecer, cuando fue la crisis del 2007, y dijo, es esta, por fin. ¿Qué? Pero también olviden que aunque haya una crisis, ¿quién decía? Aquello, una crisis solo se explica porque hay prosperidad. Si no hay prosperidad no puede haber una crisis. Si no estaríamos siempre así, ¿no? Al final preguntamos. Pero bueno, la etapa de que va a llegar a una especie de crisis final, o que va a llegar a una especie de Armagedón o del fin del mundo, que es una lucha final y que va a caer el capitalismo por una especie de crisis final, ¿no? Ese es otro punto, que más o menos se sigue repitiendo más o menos siempre. Así por encima son los principales argumentos de esto. ¿Qué pasa? Ahora derivan en otro tipo de argumentos, que no son exactamente marxistas, pero sí que son muy anticapitalistas. Por ejemplo, todas las teorías del decrecimiento y el colapso, ¿no? Las teorías del decrecimiento y del colapso nos explican, no son lo mismo, están emparentadas, pero no son lo mismo, ¿eh? Los colapsistas y los decrecentistas tienen puntos en común, pero no son lo mismo. El colapsismo dice que va a llegar al colapso. Cuidado, no, puede ser hay un libro muy bueno de Dmitry Orlov, por desgracia no está traducido, es The Five Stages of Collapse, en las 5 etapas del colapso. Él se inspira mucho en la caída de la Unión Soviética, que para él es un colapso. Entonces, para él es un colapso de libro, entonces dice ¿qué podría pasar si en las sociedades capitalistas pasara un colapso como el de la Unión Soviética? Entonces, como él es un señor que viene de la Unión Soviética, explica cómo podría ser un colapso, digamos, en una sociedad capitalista. Pero el colapso puede ser por una pandemia, el colapso puede ser por el clima, puede ser por un meteorito. Es decir, que hay muchas hipótesis de lo que puede ser un colapso, que no necesariamente todas derivadas del capitalismo. Pero lo que dicen ellos es que si hay un colapso económico tenemos que aprender a vivir de forma decrecentista. En cambio, el decrecentista, muchos de ellos dicen, no, tenemos que decrecer primero para evitar el colapso. Lo que se basa principalmente en las teorías del colapso es que básicamente, ya lo discutí en otras conferencias, no me voy a repetir, es que se van a acabar los recursos, que se va a agotar todo o bien que se va a venir una crisis climática, la crisis climática va a decretar pues, hambres, miserias y cosas por el estilo. Cuidado, esto ya lo decía Sombart, cuidado, Sombart cuando habla en el capítulo final del apogeo del capitalismo, ya dice, no, es que el capitalismo el problema que tiene que acabar es de recursos. O sea, que es una tesis vieja, no es una tesis moderna. Ya desde los principios ya pensamos que esto tiene que acabarse algún día. Es decir, tanto carbón gastamos, que algún día tendrá que acabarse. Es como Jevons con la cuestión del carbón, ¿no? Es decir, es una cosa antigua, pero sigue habiendo de esto. Entonces hay decrecentistas muy interesantes que plantean esto, como hay que hacer, pero básicamente echan la culpa de todo al capitalismo. O acabamos con el capitalismo o el mundo va a llegar al colapso. El último libro, el de Tim Parriquet,
Desacelerar o morir, que es un libro bueno, o Tim Jackson, que son así los cabecillas de todo esto. En España hay gente buena, por ejemplo, hay un colapsista muy bueno, que yo creo que es colapsista, que es Antonio Turiel, no sé si alguien lo conoce, que es muy interesante, muy bueno. A mí me gusta mucho ese libro, Petrocalipsis. Pero bueno, o Alicia Valero, la Tanatia, ¿no? Que son libros que hablan de estos temas, o Santiago Muiño, Santiago Muiño, Santiago es apellido, no es nombre, que es un antropólogo también, escribe y se pelea un poco con los colapsistas. Pero bueno, que hay libros buenos en esta línea. A mí, de todas formas, de lo que leí últimamente, son de los autores más interesantes que vi, de estas teorías. Me parecen muy interesantes, me parecen muy originales, y hacen preguntas que creo que es bueno contestar. Después, si queremos, podemos entrar en el debate, etc. Entonces, y después, por último, para acabar, hay una última corriente que también me parece súper interesante, que es el aceleracionismo. La aceleración, que es una corriente de izquierdas que dice, no, vamos, el capitalismo es así, pues aceleremos el capitalismo, acelerémoslo, y que se hagan todas las contradicciones hasta acabar, ¿no? Porque va a llegar un montón de consecuencias negativas, porque es el capitalismo muy malo, ¿no? En vez de luchar contra él, no, aceleremos. Entonces está, como le llaman, Paul Mason, por ejemplo, en postcapitalismo, que también va en esta línea, Avenasian, por ejemplo, en su compilación, Nick Land, todo este grupo de aceleracionistas que quieren acelerar todo esto. El seno feminismo de Ellen Esther, por ejemplo, que quieren superar el género, acelerando el capitalismo con tecnología, con todo tipo de cosas, superar el concepto de género. Podemos transformarnos a voluntad en lo que queramos, solo con técnica y tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, es una idea muy interesante porque hablan de acelerar, y en especial recomiendo un libro, el de Bastani, Comunismo de lujo plenamente automatizado, se llama así, comunismo de lujo plenamente automatizado, que la tesis de él es, cuando aceleremos tanto el capital, él se inspira mucho en la gente de la singularidad, Diamandis, por ejemplo, que es este libro de Abundancia, que a mí me gusta mucho, ¿no? O Un futuro brillante, creo que se llama el último libro que sacó, que él dice que en el mundo va a ser como una cornucopia, casi una cornucopia, va a haber un montón de inventos y de cosas así por el estilo, pues de todo tipo de medicina, educación, alimentos, todo así, que va a haber unos avances por el estilo. Entonces Bastani coge el libro y dice, muy bien, vamos a coger todo esto, vamos a hacer lo que dice Diamandis, y después ya podemos llevar al comunismo, porque es una sociedad en la que no haya escasez, no necesita ser capitalista. Ya es el comunismo. Es decir, si no hay que hacerlo, ya está todo creado y todo así, tan abundante es, de hecho, y tiene parte de razón, porque el capitalismo y la propiedad derivan de la escasez. Si no hay escasez, pues el aire es comunista. Porque es un bien más o menos que de momento no es escaso, ¿no? Y esa es la tesis de él. Si todo se hace abundante, va a acabar con esto. Y es una tesis muy, muy interesante, porque la deriva de ahí. Y el capitalismo acabará de éxito. También por ejemplo, ya para acabar, Leigh Phillips, en la República Popular de Walmart, no sé si alguien lo conoce. Está traducido así, la República Popular de Walmart, que con tanto avance, el problema del cálculo va a quedar resuelto. Entonces, podría hallar el socialismo, pero por puro capitalismo. Entonces, el aceleracionista dan la vuelta. Entonces, el futuro acabará. Yo mi idea es que yo el capitalismo le veo futuro, repito, pero no se lo veo aquí. Es decir, al ser una tecnología y subsistir en cualquier parte, yo creo que va a subsistir en partes del mundo, digamos, que aún no tienen estos valores, que no perdieron esta coraza intelectual. Y va a subsistir, por ejemplo, en el sudeste asiático, en algunas zonas de Europa, etc. En países como el nuestro yo no le veo mucho futuro. Viviremos, digamos, de lo que otros hagan. Pero digamos que el espíritu a día de hoy no está aquí. Pero no va a desaparecer porque al ser una idea, o la borras con una goma, o estar por ahí, va a estar siempre presente. Y con que esté presente en alguna parte, basta. Porque de nuevo puede volver a extenderse. Pero a día de hoy yo no creo que vaya a subsistir por aquí, por estos territorios nuestros, sino que a lo mejor soy pesimista. Yo no veo ese geist a día de hoy. A lo mejor que voy viejo, no me fijo, pero ese geist no lo veo a día de hoy, pero es general, el que tenía los de antes, ¿no? La gente más mayor. Eso es lo que quería decir. Pero futuro sí que le veo. Ahora aquí, no necesariamente. Ahora algunas preguntas, claro. Perdón por la... Muy buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Yo es la primera vez que le veo en vivo y en directo y bueno, darle las gracias por todo el trabajo que hace de divulgación de estas ideas. Espero que para bien. Al final ha dicho que no cree que aquí ese geist esté hoy en día instaurado por nosotros y me gustaría preguntarle de dónde cree que viene o cuáles son las cosas de la pérdida progresiva de ese geist para que hayamos llegado a donde estamos ahora
y cuáles pueden ser las causas futuras para que aquí no exista ya ese geist, o sea, que desaparezca totalmente. Gracias. Vamos a ver, nuestros padres, abuelos o las generaciones anteriores no eran capitalistas porque leyeran a Mises o porque leyeran a von Haberk. Eran capitalistas porque el espíritu de la época, los valores que ellos tenían en todos los ámbitos de trabajo, de sacrificio, lo que decía John Banville, de llevar vidas honestas y aburridas, que es algo que se perdió, vidas honestas y aburridas. Y si predica esto ahí fuera, lo apedrean, lo echan piedra. No sé si me explico, ¿no? Porque hoy, ¿cómo es la vida que plantea usted un joven? Digo porque usted es joven, yo a lo mejor no sé cómo lo ven ustedes, yo veo que ese espíritu de... Digo porque yo soy viejo y entonces como veía a la gente más vieja que yo cuando yo era pequeño, los veía levantar a las 4 de la mañana, que iban andando a trabajar a la fábrica, se levantaban allí y después de salir de la fábrica iban a trabajar a los campos. Eso lo vi yo, ¿no? Y ahorraban, nunca tuvieron vacaciones, etc. Vale, que a lo mejor no es lo ideal, ¿no? Pero no era así. Pero cuidado, ellos fueron los que levantaron esto. La pregunta es, ¿ese espíritu lo ve usted entre sus congéneres? Pues eso lo estoy diciendo. Pues que antes era un geist. Geist a lo mejor es una palabra que es difícil de definir, que a lo mejor no tiene operatividad, no será algo material. Pero creo que todos entendemos a qué nos referimos, ¿no? Que es un espíritu, es decir, que la forma de vida, como me educaron a mí, hay que trabajar, ¿no? Aquí no se viene a descansar. Quiero decir que todo era así. Un joven con un cuerpo fuerte no podía estar ocioso, jugando a la Wii. O la calle ahora. Tenía que estar haciendo algo productivo. Y después, un rato después, sí que podía disfrutar, pero no pasar un día ¿no? Y éramos educados. Y eso, la culpa, repito, no es suya, es nuestra. Y hablo de mi generación. Que que transmitió esos valores no fueron nosotros. Que a lo mejor, por lo que fuera, a lo mejor herederos del 68, del gays nuestro, del Carpe Diem, o disfrutar la vida, de cosas así. Educamos así, claro, ustedes ven lo que hacemos nosotros. ¿No? Pero no digo que todos sean así, ni que no haya... Digo que ese espíritu yo creo que en parte se perdió. Entonces, si se pierde el gay, se pierde esto. ¿Qué pasa? Hay sitios en el mundo que aún lo conservan. Y eso se puede imitar y se puede hacer. Y aquí tampoco todo se perdió. Entonces, yo creo que es esa pérdida de valores. Repito, lea el libro de Todd. A lo mejor es muy popular. Él lo achaca a la falta de religión. Pero bueno, se puede discutir. Él lo achaca a la falta de religión. Yo no sé si es verdad o no. Pero desde luego... Y él es ateo, no es por que defienda la religión. Buenos días. Quiero preguntarle cómo podemos crear la coraza intelectual que proteja el capitalismo. Pues creándola, como estamos haciendo. A ver, yo no como buen cristiano creo en la salvación individual, no en la salvación colectiva, ¿no? Entonces yo digo, primero empiece por usted. No, es que es así. Empiece por usted, pues fórmese, estudie esto y aplíquelo. Aplíquelo a sí mismo. Quiero que después los demás lo imitan. Y aunque no lo imiten, da igual. Pero primero tiene que ser usted. No puede decir, no, o nos salvamos todos o nada. No va a ser colectivo. Siempre hay que empezar por, como decían los chinos antiguos, por uno mismo, después por sus amigos, sus parejas, lo que sea así, pues irlos metiendo, digamos, esas cosas por ejemplo. Y lo que funciona mejor es el ejemplo. Si usted ve que usted es una persona ordenada, que a las 6 de la mañana está en pie, que está trabajando, etc., después se disfruta de un rato. Yo también soy de los antiguos, yo creo que la vida es un valle de lágrimas. No es un sitio que se venga a disfrutar. Entonces, cuando aparece un momento de placer o de gusto, es cuando se disfruta más. Y te aparece en cualquier momento. Y te aparece incluso en el propio trabajo. Mire lo que estoy diciendo. Entonces, empiece por usted. Fórmese y pregunte, mire como hacían los antiguos, etc. Profesor, quería saber su opinión. Creo que es de Schumpeter la frase la destrucción creativa del capitalismo, ¿verdad? O en inglés llaman de animal spirits. Eso es de Keynes. Está de acuerdo donde no va a desaparecer nunca el capitalismo porque no es que sea una cuestión de mayorías, es una minoría la que tiene ese espíritu. Los líderes y los demás lo siguen. Entonces la pregunta es si eso existe en el ser humano. No podemos pensar jamás en la destrucción de ese espíritu animal. No sé cuál es su opinión. Sí, pero el espíritu animal se puede controlar y de hecho a veces lo controlamos, ¿no? Es decir, nosotros en buena parte controlamos los instintos, no estamos todo el día a palos,
unos con los otros, no cogemos un garrote ni cosas por el estilo a la primera que nos... cosas, es decir... El crecimiento animal a nivel creativo, a nivel de formación de capital. Sí, no. Yo digo que el capitalismo no es natural, requiere de mucha disciplina, por eso no es una cosa fácil y apareció bastante tarde en la historia. Lo normal en la historia era ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Y el que ganaba, el comerciante, quitando algunos, los comerciantes que había en China, o comerciantes que había en Europa, en Grecia, en el mundo árabe, había unos comerciantes fantásticos. ¿Pero qué pasa? Cuando ganaban dinero, lo que buscaban era, por ejemplo, casar a su hija bien, o comprar un título de nobleza, y retirarse así como, no reinvertir. Reinvertir aún sabiendo que no iba a haber el lucro. Es como cuando ve usted a un anciano plantando un árbol. Eso es capitalismo, porque él no va a ver el fruto. Pero aún así es capitalista, porque su propia tierra se revaloriza desde ese momento. Pero ese es un espíritu. Es decir, yo no, ¿para qué voy a plantar un árbol si no lo voy a ver? ¿No? Eso es En cambio, el otro no, es ganar, gastar, ganar, gastar. Entonces, esa disciplina, combinado con esa tecnología, es lo que nos hizo prósperos. Pero cuidado, hay que extenderlo, hay que crear, por ejemplo, una clase trabajadora adecuada. Yo muchas veces digo, uno de los grandes logros del capitalismo es su clase trabajadora. Todos estos que vemos de Bill Gates y toda esta gente así de Zuckerberg, si los trabajadores fueran una banda de vagos, una banda de borrachos, estuvieran todo el día de fiesta, así pues no podría haber creado nada. Y ya el viejo Epi Thompson, que es un marxista, que en la formación de la clase obrera en Inglaterra habla de esto. La clase obrera es uno de los grandes logros del capitalismo y hay que reivindicarla, que también es una cosa que siempre estamos con el empresario y otra cosa así, y está muy bien. Y el trabajador, sin trabajadores serios, puntuales, que hagan bien el trabajo, que sean competentes, etcétera, no vamos a ninguna parte. Y eso hay que construirlo también, y tampoco es natural, porque es decir, todo eso explica cómo se fue creando la clase obrera en Europa, y es a través de disciplina, a través de valores, a través de una serie de cosas que se creó, que no somos, si somos tan disciplinados no es porque sí, porque unos valores que nos metían desde pequeños, la educación, etcétera, ser puntual, ser serio, ser cumplidor, hacer las cosas, que creo que eso se pierde también en parte. Antes, a mis padres me decían, las cosas se hacen bien, se acaban bien, es decir, no dejes las cosas a medio de hacer, hay que acabar las cosas bien y si empieza un trabajo, acábalo bien y remátalo, etcétera, ¿no? Eso es lo que hay que crear y eso es lo que se puede destruir también, porque esa cosa igual que se crea se destruye. Me voy a parar porque no lo van a sacar, así lo puedo ver, no más bien. Sí le queda grabado también así. Bueno, hay muchas corrientes entre los anarquistas, sobre todo los laboristas, que no confían en la palabra capitalismo porque ya lo ven como corporativismo. O sea, ya lo ligan a que hoy en día el capitalismo no es capitalismo, es corporativismo. Y en parte coincide con lo que dijo usted al final, que hoy en día no ve por un futuro para este país capitalista como lo describe. Entonces, y también coincide con lo que dijo que la burocracia, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿valdrá la pena rescatar la palabra capitalismo o simplemente defendemos el libre mercado? Porque son dos cosas distintas. Son distintas. Ajá, exactamente. Entonces, ¿usted qué piensa al respecto? Es más, distintas hasta el punto que, por ejemplo, pienso que Stalin era capitalista a su forma. Stalin o el comunismo. Le llaman capitalismo de Estado y creo que es correcto. Pero por eso digo que es necesario el libre cambio también. Stalin lo que hacía era por la brava, le quitaba ahorros a los trabajadores, los expropiaba y lo invertía en hacer... Pero lo invertía de forma capitalista, hacía o sea, no lo gastaba con uríes o cosas por el estilo. Lo gastaba en hacer presas, centrales eléctricas, cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Como no tenía indicadores de precios y todo hacía por plan, lo asignaba mal. Esa es la cuestión. El libre mercado y los precios sirven para asignar bien el capital, pero la lógica de Stalin es capitalista. Más incluso a lo mejor que mucha gente de hoy. En el sentido de que, y lo que hicieron los chinos también, los chinos a través del sistema de cambio así, obligan a los chinos a ahorrar y con ese ahorro hacían cosas. Lo que pasa es que no hacen las cosas correctas, porque no saben exactamente qué es lo que se demanda, cómo se demanda, la calidad que se demanda. Ese es el problema del cálculo. Pero la lógica es esta. La palabra capitalismo, señorita Portilla, era un insulto. Lo que pasa es que es un insulto que desde hace algún tiempo pues se asume por parte del insultado, es como hacen otros colectivos y lo devuelven. Pues sí, somos capitalistas, ¿no? Pero me gusta la palabra capitalismo en el sentido que distingue el capitalismo de lo que es el libre mercado. El libre mercado existió en muchas épocas de la historia. Walbank, por ejemplo, en La pavorosa revolución, es un librito muy bonito, habla del libre mercado en tiempos de Augusto.
El emperador Augusto era una sociedad de libre mercado y funcionaban muy bien los mercados, no había barreras institucionales, se podía comerciar dentro de todo el imperio. Pero no era capitalista, era estático, es decir, no se multiplicaba la riqueza por 10 o por 100. Simplemente la riqueza que había se repartía mejor, o se asignaba mejor, pero no se multiplicaba. El capitalismo es que usted es 40 veces más rica que su bisabuela. Pero es que el sistema smithsiano no te hacía 40 veces más rico que tu bisabuelo. Simplemente la riqueza que había, eso sí, se asignaba mejor. Por eso me gusta distinguir los conceptos. Y lo bueno es que estén aliados. Pues se puede haber capitalismo sin libre mercado y libre mercado sin capitalismo. Y es muy importante, pero lo importante es combinar los dos. Efectivamente. Bueno, creo que de cierto modo ya he respondido a la pregunta, pero quería saber si encuentra incompatible el capitalismo con cierto hedonismo. Es que es un viejo debate también. Yo creo que sí. A ver, incompatible. Es que el capitalismo genera hedonismo, es lo que crea mucha riqueza. Y al crear mucha riqueza, pues genera pues como genera mucha riqueza, y al tener la buena parte de la población no estar interiorizada en estos valores, esa riqueza la gasta. Por ejemplo, Zitelmann, este último libro, La libertad financiera, que es un libro muy interesante, habla de esto. Es decir, él habla de personas, por ejemplo, por el ejemplo de varios tenistas muy famosos, no el nombre los da en el libro, que quedaron literalmente arruinados a pesar de tener decenas de millones de dólares. En poco tiempo empezaron a gastar en mansiones, en no sé qué, Malibu, un loft en el centro de Manhattan, todo gastaban y quedaron arruinados, porque gastaban y no eran capitalistas. O las personas que le tocan muchos millones en la lotería, muchas de ellas quedan arruinadas, porque son hedonistas, no tienen el espíritu del capitalismo. Capitalismo es un panadero, que se levanta a las 6 de la mañana, que ahorra para comprar una máquina nueva, que tiene en cuenta todo este tipo de cosas y reinvierte pensando siempre sistemáticamente en su empresa. Todo lo que gana lo reinvierte en su empresa, pues en comprar una amasadora nueva, ampliar el local, etc. Eso es un capitalista. Pero, por ejemplo, un cantante, normalmente es una persona rica, pero no es un capitalista, que es una cosa así. Hay cantantes que son capitalistas, pero otros no, muchos, o futbolistas. Es decir, son ricos, pero no son capitalistas. Y a lo mejor el panadero no es rico, pero es capitalista. Entonces, son cosas distintas. Y el hedonismo mata, digamos, el Geist, mata el espíritu. Y precisamente es lo que decía Bell, que puede ser una de las causas de la caída del capitalismo, esa opulencia que hace que no necesitemos trabajar, esforzarnos o pensar en el futuro, sino que vivamos al momento. Bueno, después hay más factores, las políticas sociales, yo creo que el sistema de pensiones, tal cual está montado, no el sistema de pensiones, el sistema de pensiones de reparto es una cosa que hace mucho, por ejemplo, para que la gente viva al día, para que voy a ahorrar, ya me darán una pensión, ¿no? Esa es la cuestión. Diga. Me ha encantado la charla, aunque reconozco que es difícil con las personas de delante de la charla, pero lo que quería comentar es que la parte que ha comentado, sobre todo que si hubiera unos bienes que fueran tan abundantes como el aire, por ejemplo, y que realmente eso podría ser el fin del capitalismo en sí, y que solo quedarían las partes resilientes en algunas partes menos desarrolladas, ¿no creo que no podría ser así en el sentido de que incluso si ahora mismo tuviéramos abundancia a todo lo que demandamos en la actualidad, lo que no tendríamos realmente abundancia de las cosas que vamos a demandar en el futuro? Es decir, el capitalismo clásico como una parte natural de las demandas futuras van a salir para todo lo que deseamos en el futuro. Si simplemente tenemos casi infinito de todo lo que tenemos ahora, dejamos de tener realmente abundancia de todo lo que vamos a demandar. No, estoy de acuerdo con usted. Digo que es una tesis que se defiende en círculos de izquierda, que dice que para acabar con el capitalismo, acelerémoslo. Porque, a ver, claro, si ciertos bienes ya son tan abundantes que tenemos comida gratis en todas partes, vestido gratis en todas partes, buena parte de los problemas del socialismo se acabarían. Es decir, podría ser una sociedad común. A lo mejor no en los bienes del futuro, como bien apunta usted. Efectivamente, por eso el capitalismo no tiene límite espacial. Porque al ser sus demandas no infinitas, pero sí no tienen fin, ni en cantidad ni en calidad. Usted puede decir, tengo carne bastante, pero yo quiero carne de buey de Kobe todos los días. Claro, pues eso no, al final su necesidad nunca se queda satisfecha. Entonces, es decir, puede haber capitalismo dentro de un espacio pequeño, no en número de necesidades, pero sí en la intensidad o la calidad de sus necesidades. O quiero un reloj de platino, ¿no? En ese aspecto no tiene límite. Y no sabemos cuáles van a ser las necesidades futuras. Pero la idea es cierta, es decir, la propiedad privada y este sistema nace en el sentido de que hay escasez.
Y la mejor forma de evitar la escasez es con sistemas capitalistas porque producen más. Si la producción fuera tal que hubiera de todo en abundancia, pues no haría falta, efectivamente. Y esa es la tesis de ellos. Pero cuidado, alentada por algunos teóricos, ustedes, los teóricos de la singularidad y todo eso, más o menos van en esa línea. Es decir, que en el futuro va a ser abundancia. El libro de Diamandis en aspecto es muy claro. La pregunta, y es, el capitalismo se extiende por imitación y básicamente, según lo que puedo entender, supongo, se entiende por la propagación de ese geist. La pregunta sencilla es, ¿cuál cree usted que es la función de la función empresarial, o sea, de la fuerza detrás de la producción de esa idea? ¿Qué papel juega en la propagación del capital, de la idea del capitalismo? Las ideas no tienen fuerza, necesitan una fuerza detrás de ella. ¿Perdón? Las ideas no tienen fuerza. Sí, tienen fuerza, sí. Pero vamos a ver, ¿cómo llega a España, cómo llegan a otros países europeos el capitalismo? Pues en España había empresarios también, pero en principio no estaban bien tratados. Por ejemplo, en el Imperio Romano, el empresario, el que tenía una empresa, normalmente en cuanto el emperador Nerón o lo que fuera necesitar dinero, literalmente lo mataba y se lo quitaba. Era así. No era como eran impuestos progresivos, simplemente iba, te lo quitaba y punto. Necesitaba dinero para una guerra, una cosa así. Entonces el empresario no funcionaba. ¿Qué pasa? Algunos países de Europa empiezan a prosperar, sobre todo el Reino Unido. Claro, y se hace tan desigual con respecto al resto, que el resto de los países de Europa dice, o espabilamos nosotros o literalmente quedamos atrás de todo. Entonces, las personas con espíritu empresarial que había en España y que había en otros países de Europa, simplemente pues las dejan operar, empiezan a dejarlas operar y esas ideas, bueno, para propagar, por ejemplo, el libre cambio, aquí vino fue Cobden a Cádiz y andaba por allá a dar conferencias de libre cambio y había los periódicos del siglo XIX propagaban el libre cambio. Es decir, no es una cosa que nazca, hay que propagarlo. Y después esa propagación simplifica que esas personas que tienen ese espíritu, que las hay, simplemente no se ven ahogadas. El problema que veo yo es que una persona, o muchas personas con espíritu empresarial en países como el nuestro, simplemente se ahogan. Y dicen, ¿para qué voy a romperme la cabeza? Pues me hago funcionario, me hago otro tipo de cosas y ya está. ¿No? Y ese espíritu empresarial no lo ejercito. ¿Por qué? Porque no me voy a buscar, no hay ningún incentivo a que lo haga. ¿A romperme la cabeza para qué? Cuando se ve necesario por parte de esos países imitar ese modelo, siempre muy a desgana, dejas a esos empresarios funcionar. Y en cuanto dejas funcionar, funciona. Pero cuidado, los empresarios actúan, pero no saben por qué actúan. Es decir, estos futbolistas que vemos, Nico Williams, Yamal, que ven sobre el fútbol, juegan al fútbol y saben jugar al fútbol, pero no saben por qué juegan bien. O sea, no tienen una teoría del fútbol, no tienen un esquema, simplemente les dan el esquema, cogen la pelota y la juegan, y saben cómo se juega, pero no por qué es así. Y muchos capitalistas saben jugar, pero no saben por qué se juega así. Y carecen de defensa intelectual. ¿Qué pasa? Que en cuanto prosperan un poco, digamos, los medios de comunicación, los intelectuales críticos difunden ideas contra ellos y ellos se ven indefensos y al final, claro, llegan gobiernos, hay que quitarle a los ricos, hay que quitarle los impuestos y se ven indefensos porque no tienen quien los defienda. Porque no se preocupan tampoco de eso, ni tampoco su función. Bueno, muchas gracias. Gracias.